Vamos a comenzar con el test 1 de integrales. Aquí vamos a utilizar todos los métodos que hemos aprendido hasta ahora. La primera integral, seno a la cuarta de x por coseno de x, lo que vamos a utilizar es un cambio de variable. Ya sabemos que cuando utilicemos esta técnica de cambio de variable, la utilizaremos siempre que sean funciones multiplicadas y que una función sea la derivada de la otra. Entonces, lo que vamos a hacer es llamar u a una de las funciones, en este caso a seno de x, y derivar esta función. Derivada de u, la derivada del seno es el coseno de x, diferencial de x. Como podemos ver, lo que vamos a intentar hacer es cambiar seno de x elevado a 4 por u elevado a 4 y luego coseno de x diferencial de x, aquí lo tenemos, coseno de x diferencial de x por diferencial de u, para hacer una integral mucho más sencillita. Entonces cambiamos esta integral con el cambio de variable y sustituimos. Donde ponga seno de x ponemos u, como aquí tenemos seno de x a la cuarta, lo que vamos a hacer es poner u a la cuarta, y donde ponga coseno de x diferencial de x, coseno de x diferencial de x, ponemos diferencial de u, estamos haciendo el cambio, diferencial de u. Esta integral es una integral inmediata, u a la quinta partido de 5, y es inmediata porque si derivamos u a la quinta partido de 5, nos da u a la cuarta diferencial de u. Ya sabemos que la derivada de una función es la integral de la función. Vale, una vez hecho esto ya podemos deshacer el cambio de variable. Hemos llamado a u seno de x, pues esto será seno de x elevado a 5 partido de 5. Repito el proceso. Es una integral donde vamos a utilizar cambio de variable. Siempre que utilicemos cambio de variable necesitamos tener funciones multiplicadas donde a una función la vamos a llamar u y su derivada tiene que estar dentro también de la integral. Si esto fuese un x a la cuarta, yo no podría utilizar esta técnica. ¿Por qué? Porque la derivada de seno de x es coseno de x y no x a la cuarta. Pero como me fijo y veo que la derivada de seno de x es coseno de x, pues directamente llamo u a seno de x, derivo u para que me dé coseno de x y diferencial de x. ¿Por qué tenemos que derivar la función? Muy sencillo. Porque este diferencial de x también lo tengo que cambiar. Entonces la única manera de poder cambiar este diferencial de x por diferencial de u es derivando esta función. Al derivar la función me aparece un diferencial de x. Y por eso toda esta parte azul, coseno de x diferencial de x, la puedo cambiar por diferencial de u. Y aquí la tengo, coseno de x diferencial de x. Todo eso lo puedo cambiar por diferencial de u. Por eso, para este cambio de variable, para esta técnica, siempre hay que derivar para transformar el diferencial de x y parte de la función en diferencial de u. Diferencial de x y parte de la función a integrar. Lo cambiamos por diferencial de u. Es bastante sencillo este método siempre y cuando os fijéis que hay una multiplicación de funciones y que una de las funciones es la derivada de la otra función. Vamos a ver el segundo ejercicio. Segundo ejercicio vamos a hacer el método de integración por partes. Tenemos que llamar a una función u y a otra función diferencial de v. Nosotros vamos a coger siempre u, la función polinómica, en este caso es x, de grado 1. ¿Para qué? Para que a la hora de derivar me quede lo más sencillo posible, que sería 1, 1 por diferencial de x. Y a la función diferencial de v será siempre la otra función. Por ejemplo, si esto fuese una integral así, logaritmo neperiano de x, igual. A u lo pondríamos como x y logaritmo neperiano de x sería diferencial de v. Si fuese esto, una polinómica y una exponencial, igual. La u sería x, siempre que haya un polinomio o casi siempre os aconsejo llamar al polinomio como u. Ahora recordaréis para qué sirve. Entonces, diferencial de v va a ser seno de x diferencial de x y lo que tenemos que hacer es integrar, es decir, a una función la voy a derivar, si esto yo lo llamo u, lo voy a derivar, y a la otra función la voy a integrar. La integral de seno de x la podéis hacer por separado, aunque sea inmediata. La integral de seno de x es menos coseno de x. ¿Por qué? Porque si derivamos coseno de x es menos seno de x y menos por menos más. Entonces la integral de seno de x es menos coseno de x. Pues lo dejamos aquí reflejado. Menos coseno de x. Vale, y ahora lo que voy a hacer es la siguiente fórmula. Yo me la aprendí de esta forma. Una vaca vestida de uniforme. Entonces lo que haya llamado u lo voy a sustituir en
en esta primera parte de la fórmula, lo que haya llamado v lo voy a sustituir en esta primera parte todavía de la fórmula, y luego dentro de la integral voy a poner v por diferencial de u. Pues venga, u es x. X por v, v es menos coseno de x. Bueno, el menos lo voy a poner delante. Ahora, menos v menos coseno de x. Y diferencial de u es diferencial de x directamente, porque la derivada de x es 1, pero hay que también poner el diferencial de x. Cada vez que derivas hay que poner diferencial de x. Vale, menos por menos más. Entonces esto lo puedo cambiar. Y pongo aquí un más. Y ahora lo que tengo que integrar es solo esta parte de aquí. Entonces me quedaría, la primera parte la copio tal cual, menos x por coseno de x, más la integral de coseno de x es seno de x. Porque si derivas seno de x, te da coseno de x diferencial de x. Voy a volver a repetir. Siempre que tengamos dos funciones multiplicadas, ya sabemos que en el ejercicio anterior eran dos funciones multiplicadas, pero una de ellas, si la llamábamos u, la derivada de esa función directamente estaba dentro. Entonces lo que hemos utilizado es cambio de variable. Pero en este caso la derivada de x no está dentro, o la derivada del seno no está dentro. Entonces no podemos utilizar la técnica de cambio de variable. Pero sí podemos utilizar la técnica de integración por partes, que es esta técnica de aquí. Vamos a cambiar esta integral por esta integral, que suele ser mucho más sencilla. Entonces, a una de las funciones la tengo que llamar u, y a la otra función la tengo que llamar diferencial de v. Ahí está el cambio. No la llamo v, la llamo diferencial de v. A una u y a la otra diferencial de v. A la función u la voy a tener que derivar, y a la función diferencial de v la voy a tener que integrar. Entonces, u lo he llamado x, diferencial de u es diferencial de x, porque la derivada de x es 1, 1 por diferencial de x, diferencial de x. Y a seno de x, diferencial de x, lo he llamado diferencial de v. Si integro diferencial de v es v, y si integro seno de x por diferencial de x, me da menos coseno de x. Y ahora he sustituido u por v menos coseno de x, menos x por coseno de x, menos integral de v, pero como v es menos coseno de x, menos por menos más, y coseno de x, y ahora diferencial de u. Diferencial de u es diferencial de x. Ya está. Esta parte no hay que integrar, y esta parte es una integral inmediata. Y me queda esto como solución. Vamos a ver el tercer ejercicio. Es un ejercicio muy parecido, pero en este caso vamos a tener que hacer integración por partes varias veces. ¿Por qué? Porque el grado es grado 2. Si os podéis fijar en el ejercicio anterior, lo que yo consigo al hacer integración por partes es bajarle el grado. Esta x me ha desaparecido y se ha transformado en diferencial de x. Esta x se ha transformado en diferencial de x. El problema es que si es grado 2, como este caso, la x al cuadrado se transformará en 2x diferencial de x. Entonces tendré que volverlo a hacer porque se trata de ir bajándole el grado al polinomio. Entonces vemos dos funciones multiplicadas, una función exponencial y una función polinómica, de grado 2. La función polinómica siempre la llamamos u es x al cuadrado, y a la otra función la llamamos diferencial de v, e elevado a x diferencial de x. A u la tengo que derivar, 2x diferencial de x, la derivada de x al cuadrado es 2x, y diferencial de v lo tengo que integrar. La integral de e elevado a x es e elevado a x, porque la derivada de e elevado a x es e elevado a x. Entonces la integral de e elevado a x es e elevado a x. Vale, y una vez hecho esto, vamos a hacer la integración por partes. Una vaca, esto es u, una vaca vestida de uniforme. Y sustituimos. U es x al cuadrado. X al cuadrado por v, v es e elevado a x. Menos integral de v, e elevado a x, por diferencial de u. Diferencial de u es 2x diferencial de x. 2x diferencial de x. Bueno, el 2 este lo voy a poner fuera. Es una constante y la puedo poner fuera, lo quito de aquí. Y vuelvo a estar como en el ejercicio anterior, en el ejercicio 2. Ahora ya tengo un polinomio de grado 1. Lo que voy a tener que volver a hacer es otra vez integrar por partes para poder bajar este polinomio. Lo tenía en grado 2, ahora ya lo tengo en grado 1,
bajarlo a grado cero, es decir, que me quede solo diferencial de x para poder hacer una integral inmediata. Pero una vez que tenemos hecho la primera parte de la integral, vamos a hacer la segunda parte. Vamos a considerar esta integral por separado, pero hay que acordarse, una vez que hagamos esta integral, todo lo que nos dé lo tendremos que meter en el corchete y multiplicarlo por menos 2. Entonces, ya hicimos la primera parte haciendo integración por partes y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Me olvido de este menos 2, pero os recuerdo que cuando acabe esta integral lo meteré aquí dentro del corchete y lo multiplicaré todo por menos 2. Integral de e elevado a x por x diferencial de x. Vamos a utilizar exactamente el mismo método, integración por partes. Y nuestro polinomio lo vamos a llamar u. U es igual a x, diferencial de v es el resto, e elevado a x diferencial de x. A lo que hemos llamado u lo derivamos, diferencial de u diferencial de x. Y a lo que hemos llamado diferencial de v lo integramos. V es igual a la integral de e elevado a x, que es e elevado a x, porque la derivada de e elevado a x es e elevado a x. Seguimos operando y ahora vamos a hacer nuestra formulita. Una vaca vestida de uniforme. Sustituimos u, x, por v. V es e elevado a x, menos integral de v, e elevado a x, diferencial de u. Diferencial de u es diferencial de x. Y esta integral es una integral inmediata que es e elevado a x, por lo tanto esto es igual a x por e elevado a x menos la integral de e elevado a x es e elevado a x. Todo esto que me ha dado la segunda integral lo tenemos que meter dentro de mi corchete. Es decir, que mi resultado final será x al cuadrado por e elevado a x menos 2 por x por e elevado a x menos e elevado a x. Podéis meter el menos 2 o directamente dejarlo así. Si queréis intentar hacer una simplificación, pues sería, primero multiplicamos, esto es igual a x al cuadrado por e elevado a x, menos 2 por x por e elevado a x, menos 2x e elevado a x. Y menos 2 por menos e elevado a x, menos por menos más, 2e elevado a x. Y ahora sacamos factor común al e elevado a x y me queda x al cuadrado menos 2x más 2. Y esta sería la solución de mi integral. Vamos a volver a repasar desde el principio. Teníamos x al cuadrado por e elevado a x diferencial de x. Integramos por partes, tenemos una multiplicación de dos funciones, una función polinómica y una función exponencial. Como son dos funciones multiplicadas, podemos intentar utilizar la metodología de integración por partes. A u lo llamo siempre el polinomio, x al cuadrado, y diferencial de v el resto, e elevado a x diferencial de x. La u siempre la vamos a derivar y la diferencial de v la vamos a integrar. Si derivamos x al cuadrado es 2x diferencial de x, y si integramos e elevado a x diferencial de x es e elevado a x, porque la derivada de e elevado a x es e elevado a x. Y utilizamos nuestra formulita u por v menos v por diferencial de u. Una vaca vestida de uniforme. U es x al cuadrado, lo ponemos. V es e elevado a x, lo ponemos. Menos integral de v, que es e elevado a x, y diferencial de u, que es 2x diferencial de x. El 2 lo saqué fuera, por eso me quedó así. Y lo que he tenido que hacer es otra vez integración por partes de esta segunda parte, esta segunda integral. Aquí la he puesto, he vuelto a hacer exactamente los mismos procedimientos. La u siempre va a ser mi polinomio, he derivado la u, diferencial de v es elevado a x diferencial de x, he integrado esa parte, he aplicado mi formulita y me ha dado esto de aquí. Esto de aquí lo he tenido que meter dentro de los corchetes, es decir, todo está multiplicado por menos 2. Por eso lo he multiplicado por menos 2. Y por supuesto no me puedo dejar mi primera parte. X al cuadrado por e elevado a x menos 2 por todo lo que me había dado. Luego lo he multiplicado todo y he sacado factor común a elevado a x. Lo podéis intentar o ver el vídeo otra vez. Vamos a hacer la última. Es una integral racional. Sabemos que o vimos dos tipos. El primer tipo era cuando el numerador, el grado del numerador era mayor que el grado del denominador o igual, en ese caso dividimos los polinomios, y el segundo tipo es cuando el grado del denominador es mayor que el grado del numerador. En este caso lo que vamos a hacer primero es sacar las raíces, o sacar
poner este polinomio en forma de factores. Es decir, que lo voy a igualar a 0 para ponerlo en forma de factores. Eso es lo primero. Puedo sacar factor común a la x. X al cuadrado más x menos 6 igual a 0. Ya tenemos una solución cuando x vale 0 y vamos a igualar esta solución a 0 también. Este polinomio a 0. ¿Por qué? Porque como esto por esto tiene que ser 0, o esto vale 0, o todo esto vale 0. Entonces, o x vale 0, o x al cuadrado más x menos 6 es igual a 0. Podéis utilizar la calculadora o directamente yo lo voy a hacer con la formulita. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c partido de 2a. Mi primera solución, bueno, mi primera sería el 0, pero bueno, vamos a considerar esto la segunda y la tercera solución. Mi segunda solución sería menos 1 más raíz de 25, que es 5, partido de 2. Y mi tercera solución, menos 1 menos 5, partido de 2. Esto es menos 3 y esto es 2. Vale, pues ahora lo ponemos en forma de factores, es decir, que esta integral es igual a x más 1 partido todo ello de x por x menos 2 por x menos menos 3, x más 3. Simplemente lo he puesto en forma de factores. Vale, acordaros que para poner los factores de un polinomio lo único que hay que ir haciendo es esto. X menos la solución 1 por x menos la solución 2 por x menos la solución 3. La primera solución es 0, por lo tanto x menos 0 es x. La segunda solución es 2, x menos 2. Y la tercera solución es menos 3, x menos menos 3, x más 3. Esto ya no me sirve para nada, lo único que me ha servido es para ponerlo en forma de factores el polinomio de abajo. Y ahora, una integral racional donde el denominador, el grado del denominador sea mayor que el grado del numerador, la vamos a tener que descomponer. Lo descomponemos. Y me va a quedar de esta forma. Integral de a partido de x más b partido de x menos 2 más c partido de x más 3. Vamos a ir poniendo por cada factor una incógnita que la desconocemos. He puesto la A, la B y la C. Si tuviese más factores, por ejemplo x más 4, pues pondríamos más d partido de x más 4. De momento voy a borrar esto, no me sirve. Vale, y ahora lo que voy a hacer es juntarlo todo otra vez. Lo he separado, lo vamos a necesitar más adelante, y ahora lo voy a volver a juntar todo otra vez. Es decir, pongo abajo exactamente esto. X, que sería el mínimo común múltiplo. X por x menos 2 por x más 3. Estos pasos son automáticos, se hacen siempre igual. Siempre que no se repita un factor, vamos a separar los factores por separado. Siempre que no se repita un factor. Repetir un factor es, por ejemplo, que esto lo tuviésemos al cuadrado. Si eso es así, lo podéis ver en la teoría, pondremos una d, es decir, añadiré aquí detrás de esto, añadiré d partido de x más 3 al cuadrado. No x más 3 otra vez, porque es el fallo común. Intentar separar esto en dos, x más 3 por x más 3. Entonces, el fallo común es poner un solo x más 3 y otro solo x más 3. No, cuando son repetidos, se tienen que repetir también aquí en el denominador. Vale, en este caso no son repetidos, entonces los he separado todos y he puesto una incógnita en el numerador de cada uno de ellos. Los estoy separando en fracciones. Vale, y ahora los tengo que volver a juntar. Entonces, el mínimo común múltiplo es volver a juntar todos ellos, sin ningún problema. Y ahora hacemos lo siguiente. Aquí me falta, para yo poder juntar, si hago el mínimo común múltiplo, me faltaría un x menos 2 por x más 3. Es decir, si esto fuese un 3, todo esto es un 4 y todo esto es un 5, si mi mínimo común múltiplo es 3 por 4 por 5, si yo quiero juntar esta fracción y ponerlo todo en una sola fracción, tendré que poner a por 4 y por 5. ¿Por qué? Porque si lo vuelvo a descomponer, el 4 con el 5 se me va y me quedaría a partido de 3, que es exactamente esto. Bueno, en este caso es una x, pero lo he cambiado por un 3, para que veáis lo que estoy haciendo. Un mínimo común múltiplo de toda la vida. Entonces, x por x menos 2 por x más 3 partido de x me da x menos 2 por x más 3. Pues eso es lo que tengo que poner aquí junto a la a por x menos 2 por x más 3. Más b.
Como tengo solo el x menos 2 en el denominador, tendré que ponerlo por x y por x más 3. Otra forma de verlo es x por x menos 2 por x más 3 entre x menos 2. El x menos 2 con el x menos 2 se me va y me queda x por x más 3. Lo ponemos aquí. b por x más 3. Mínimo con un múltiplo. Lo que pasa es que al tener incógnitas, pues marea un poquito más. Y ahora, por último, c. Como tengo un x más 3, si lo quiero juntar, tendré que multiplicarlo por x y por x menos 2. Vale. Ahora, como yo desconozco la incógnita a, b y c, pero sé lo que tiene que valer todo lo de arriba, sé lo que tiene que valer, que lo tenemos aquí, x más 1, lo que voy a hacer es separarlo. Es decir, voy a igualar esto con esto. X más 1 tiene que ser igual a todo este numerador. ¿Por qué? Porque mi denominador es este, que lo tenemos aquí exactamente igual. Por lo tanto, mi numerador tiene que ser exactamente igual, que es x más 1. Entonces lo igualamos. Primer paso ya os lo dije, que era coger, descomponer el polinomio, generar los factores y separarlo en suma de fracciones. Segundo paso es juntar otra vez las fracciones para tener un numerador con las incógnitas que yo he añadido, a, b, c, van a estar multiplicadas siempre por factores, siempre. Y ahora todo este numerador tiene que ser igual a este numerador, pues lo igualamos. X menos 2 por x más 3 más b por x más 3 más c por x menos 2. Y ahora, para hallar lo que vale cada incógnita, lo que voy a hacer es dar valores a la x. Pero voy a dar valores que me faciliten el trabajo. No puedo dar el valor x17, porque no me lo va a facilitar. Entonces, lo que voy a dar es valores que me anulen algunos términos. Por ejemplo, si doy el valor 2, este término será 0 y a por 0 y por 5 es 0. Entonces, quitaré toda esta parte de aquí. Eso es de eso se trata. Dar valores a la x que me ayuden. Voy a dar el valor 2. 2 más 1, 3. 3 es igual a 2 menos 2, 0. Por lo tanto, toda esta parte será 0. Más b, 2 por 5, 10. 10b. Más 2 por c, 2 menos 2, 0. Toda esta parte también será 0 si x vale 2. Estos valores los dais vosotros, el que queráis. Por lo tanto, ya me queda que b es igual a 3 partido de 10. Un segundo, voy a quitar eso. Vale, me daba 10b, por lo tanto b es igual a 3 partido de 10. Ya conozco lo que vale b. Ahora, vamos a hacer, por ejemplo, cuando x valga menos 3, porque si x vale menos 3, este factor se mira y conseguiré sacar el factor de, o el valor de c. Menos 3 más 1, menos 2, es igual a, como este factor va a ser 0, menos 3 más 3, 0, se me va a ir, menos 3 más 3, 0, se me va a ir, me va a quedar solo este factor de la derecha, que será c por menos 3c, por menos 3, menos 2, menos 5. Menos 5 por menos 3, más 15. 15c. Por lo tanto, c es igual a menos 2 partido de 15. Ya conozco lo que vale c. Y por último, vamos a ver lo que vale a. Pues por ejemplo, si damos el valor x igual a 0, este factor se nos irá, este se nos irá y solo me quedará el a. Pues venga, x igual a 0, 0 más 1, 1, es igual a 0 menos 2 por 3 menos 6a. Y esto será 0 porque si sustituyo el valor 0 en x me dará 0. Y esto será 0 porque si sustituyo el valor en x me dará 0. Entonces me queda que a es igual a 1 partido de menos 6. Ya conozco lo que vale a, conozco lo que vale c y conozco lo que vale b. Por lo tanto, me vengo a esta parte de la integral y voy a copiar esa integral con los valores de a, b y c. Lo copio aquí. Integral de a menos 1 partido de 6, x, más b, 3 partido de 10, x menos 2, más c, menos 2 partido de 15, x más 3. Todo ello diferencial de x. Vale, vuelvo a repetir el proceso.
Tenemos que descomponer este polinomio y ponerlo en la multiplicación de sus factores. Aquí lo tengo. Ahora separamos en suma de fracciones, vamos poniendo los factores independientemente en cada suma de fracciones y una incógnita en el numerador de cada fracción. Volvemos a juntar para tener este numerador exactamente igual, lo tengo que volver a juntar. Pero al volverla a juntar, la A ya no está sola, la A está multiplicada por x menos 2 y por x más 3. La B ya no está sola, la B estará multiplicada por los factores que no tienen, es decir, el x y el x más 3. Y la C igual estará multiplicado por los factores que no tienen, x menos 2 y x. Aquí lo tenemos. Ahora, para ir sacando el valor de A, el valor de B y el valor de C, tendré que volver a ponerlo de esta forma, aquí lo tengo puesto, que será la forma fácil de poder resolverlo. Tengo que ir dando valores a la x. Bueno, por supuesto, este numerador tiene que ser igual a este numerador, porque si no me estaría inventando algo. Entonces igualo el numerador con este numerador y doy valores a la x, valores que me interesen, que me vayan eliminando factores para generar ceros y hacerlo más fácil. Si queréis dar el número 17 os lo complicaréis, pero si dais el valor 2, menos 3 y 0 será siempre más fácil. Es decir, en este caso, es decir, dar los valores exactamente que anulen los factores. Vale, y ahora vamos a separar estas integrales por separado, es decir, integral de esta parte, más integral de esta parte, más integral de esta parte, y son integrales inmediatas, es muy sencillito. Esta integral, como el logaritmo neperiano de x, su derivada es 1 partido de x, si yo saco el menos un sexto para afuera, lo voy a hacer. Lo primero que tendría que hacer es separarlo por partes, es decir, menos un sexto partido de x, diferencial de x, más, siguiente integral, 3 décimos partido de x menos 2, diferencial de x, más, siguiente integral, menos 2 partido de 15 partido de x más 3, diferencial de x. Lo separo en tres integrales y las tres son inmediatas. Esta primera integral, si saco el menos un sexto fuera, me queda la integral de 1 partido de x, diferencial de x. Y esta integral es directamente logaritmo neperiano de x, pues lo puedo cambiar. Menos un sexto por logaritmo neperiano de x. Más, esta integral me pasa lo mismo. Si saco el 3 décimos para afuera, 1 partido de x menos 2 diferencial de x, esta integral es inmediata, que es logaritmo neperiano de x menos 2. Porque si derivas esta función, si la derivamos, me da 1 partido de x menos 2 por la derivada de lo de dentro, que la derivada de lo de dentro es 1. Por lo tanto, 1 partido de x menos 2. Aquí lo tengo. Es una integral inmediata. Logaritmo neperiano de x menos 2. Y por último, lo mismo, vuelvo a sacar el menos 2 partido de 15, integral de 1 partido de x más 3, diferencial de x. Si hacemos el logaritmo neperiano de x más 3, su derivada, me quedará 1 partido de x más 3. Por lo tanto, esta integral es directa, es inmediata, y es logaritmo neperiano de x más 3. Y así me quedaría. Esta sería mi solución.